Buenos días a los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública de los sábados. Bienvenidos a la clase de Derecho Civil 1 del día de hoy, sábado 20 de febrero del año 2001. Esta es la clase de la segunda semana de nuestra materia. Estamos dando inicio a nuestra materia para efecto de comprender los conceptos básicos que tenemos en nuestra materia, sobre todo en Derecho Civil. Ustedes pues están estudiando lo que es la Contaduría Pública, por alguna manera se relaciona también con la cuestión jurídica, como les decía. Si van a hacer un trámite ante el SAT por un cobro injusto de algún impuesto, pues hay que recurrir al derecho para defenderse. Y no importa la carrera que se estudie, nuestra vida está regida por el derecho. Es lo que nos hace que podamos, busquemos vivir y convivir. El derecho civil es una materia muy bonita, excelente, porque como vimos en la primera clase, se relaciona con la cuestión de las personas, de las obligaciones, los contratos. Ustedes como contadores en su momento también van a tener acceso a contratos, va a ser parte de su trabajo, pero eso es derecho civil. Pues bueno, vamos a ver, a continuar, mejor dicho, con los temas del temario. Nos toca analizar el día de hoy lo que es la licitud en el objeto, motivo o fin o condición del acto como elemento de validez de este. La clase pasada vimos, entre otras cosas, que empezamos también con la teoría del acto jurídico, cuáles son los elementos esenciales o de existencia del acto jurídico. Incluso se explicó que debe entenderse por acto jurídico, hecho jurídico. Vamos a continuar con estos elementos. También analizamos cuáles son los elementos de validez del acto jurídico. Y entendíamos el acto jurídico puede ser como una acción que una persona realiza que puede producir consecuencias legales. Estamos en la unidad 7. Entonces, ¿qué debemos de entender por lo que es el concepto de validez del acto jurídico? Los actos jurídicos existentes pueden tener una existencia perfecta y entonces se van a denominar actos válidos. Así se cumplen los requisitos de un acto jurídico, pues estos van a ser válidos en los resultados. Si no se cumplen los requisitos, pues sobre todo los de validez, los requisitos de validez, tres requisitos de existencia, requisitos de validez. Si falta un requisito de existencia, pues se habla de una nulidad absoluta. Pero si hablamos de requisitos de validez, falta uno, pues es una nulidad. Lógicamente que todo esto, pues, también como analizamos en la clase pasada, se puede combatir el resultado de un acto que resulte nulo a través de un juicio. Esto es muy importante porque a través de un juicio podemos incluso hasta retroactivamente todos los efectos que haya tenido ese acto que va a ser declarado nulo al final, se retrotraiga hacia el pasado y esos actos que se realizaron con ese acto inválido puedan quedar también nulos. Pero eso es a través de un juicio. Por eso se habla que los efectos de un acto jurídico, a través de un juicio, una sentencia, tiene efectos retroactivos. Lo que se haya hecho con ese acto que es inválido, que lógicamente conlleva su nulidad, ya sea absoluta o relativa,
Ya una vez que el juez emite una sentencia y nos diga, no, ¿sabes qué? Ese acto resulta nulo, pues ya en un juicio hay que demandar no solo el acto, sino también todo lo anterior, cuando, desde que nació el acto y lo que se fue aplicando hasta que se promueve el juicio para que tenga un efecto. Es como, por ejemplo, una escritura. Alguien realiza una operación de compra-venta en su casa. Resulta ser que eso no es ahora, ya digo, desde siempre, los fraudes en las compraventas, sobre todo cuando comparece ante un notario a vender un apoderado. Resulta que el apoderado va a vender, es el representante del dueño, es el que va a realizar el acto jurídico a nombre de la persona del propietario. Pues resulta ser de que ese poder después resulta falso. El propietario va a decir, nunca otorgué ningún poder para vender mi casa. Es más, no la quiero ni vender. Entonces afectaron tanto a la persona, al comprador, porque pagó y otro lo cobró y apoderado. Y afectó al propietario porque le está vendiendo su casa sin su autorización con un documento falso. Entonces ahí habría que promover un juicio de nulidad de escritura. ¿Y qué pasa en estos casos? Pues, simple y sencillamente, eh, a veces el comprador está coludido con el que falsificó el poder para efecto de que este señor, este vendedor, pues sea el afectado. O sea, ¿qué quiere decir? Que le quiten su propiedad. A veces hacen la simulación como que realmente el comprador pagó, pero ¿qué es lo que se quiere? Simular de que el propietario vendió y el comprador compró, pero no es así el caso. Eso normalmente es cerrado en ganador. Incluso hay personas que han ido al registro público de la propiedad. Bueno, aquí en Cancún hay una delegación central con Chetumal y van a checar todo predio, todo inmueble, tiene un folio. Antes se llevaban unos libros donde se ponía libro número tal, hoja, número tal, o sea, eran los datos en un libro. Pero desde que empezó el sistema de cómputo, se fueron capturando esos libros y se siguió con este sistema registral electrónico. Por ahora, pues todo previo tiene un folio, son números electrónicos. Si va una persona a checar el registro público, un folio, deben salir todos los datos relacionados con el inmueble, si tiene algún gravamen de ese inmueble y quién es el propietario, el último que aparece. Y hay personas que han ido a checar y ven que, ¿qué pasó aquí? Su casa ya se les vendieron 2 o 3 veces. O sea, ellos ya no aparecen. Y entonces cuando se enteran, recurren a un abogado para buscar cómo anular. Porque vieron ustedes también lo que era la anulabilidad en clase pasada, que también estaba hablando cuando tenemos de nulidad absoluta. La anulabilidad de los actos, que sí se pueden anular. La nulidad es el efecto que tiene un acto inválido, ya sea nulidad absoluta o nulidad negativa. ¿Por qué? Porque hay elementos de existencia o esenciales que deben dependiendo cuál sea el elemento que no se está cumpliendo. Y como les decía, una persona, un apoderado va a una notaría, lleva, o puede conseguir copia de la escritura del registro público pidiendo una copia certificada, va con su poder, va una persona que simula ser el comprador, ¿no? Ya en la notaría elabora la escritura, que es un contrato de
venta, manifiesta este comprador que ya recibe dinero y el otro transfiere la propiedad a nombre de ese supuesto comprador, pero realmente está entregando la propiedad. Aquí tendría uno, aparte de este poder, es falso, y al que supuestamente compró puede volver a vender porque él es el propietario. Y puede haber 2, 3, 4 o más eh, compraventas y se va. No se pierde porque la persona que resultó afectada al final tiene que rastrear. Cuando haga así, vea en el registro público, pues ya pues, lo afectaron patrimonialmente, pues lo que tiene que hacer es buscar la última escritura, que es la que está registrada en el registro público, y solicitar la nulidad de esa escritura y los actos que se hayan realizado con, las que vinieron antes de la última, así mismo como la primera, donde sale el poder falso. Eso, aparte de ser civil, está penal. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama el fraude contractual. Es el fraude que se realiza a través de contratos. Pero esto es típico. Por eso ahora, cuando en una notaría se realiza una operación de compra-venta, tienen que registrarlo en la institución, en el registro público de propiedad. Pero ahora lo que hacen ya no registran los rápido, ya se toma su tiempo, porque tienen que revisar todos los papeles, incluso especialmente los poderes, que estos sean legales. Hay un sistema, una base de datos, que cuando se otorga un poder, hay que informarlo para que se lleve el control. Porque la notaría, cuando va una persona a utilizar un poder, pueden ver en el sistema de datos si efectivamente está registrado ese poder para dar mayor certeza jurídica a la operación que se va a hacer. Pero bueno, hablábamos de la validez de los actos jurídicos. Por consiguiente, podemos definir la validez como la existencia perfecta del acto, por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Puede existir el acto jurídico, pero padecer de algún vicio como el ser ilícito, el no observar lo que es la forma legal, el otorgarse por una persona incapaz, o bien existir error, dolo o violencia en la manifestación de la voluntad. Estos puntos los analizamos la clase pasada respecto a los vicios de la voluntad. Acuérdense también que tenemos la teoría de la autonomía de la voluntad, en que consiste la voluntad debe ser libre y espontánea. Vimos también lo que es la libertad de acción, libertad de actuar. Tus decisiones no deben estar viciadas en cuanto a tu voluntad, porque una decisión tú la tomas, ¿por qué? Porque tú ya lo decidiste de esta manera. Es tu propia decisión, es tu propia libertad, por lo tanto, es tu voluntad. Y la voluntad debe estar limpia, sin ningún vicio, como los que le acabo de mencionar, el error, dolo o violencia en la manifestación de la voluntad, pero también que los demás elementos que constituyen el acto jurídico no tengan ningún vicio. En este caso estamos hablando de que el acto debe ser lícito. Cuando hablamos de licitud, estamos hablando que sea conforme a derecho. Este es uno de los puntos muy importantes. Lícito, conforme a derecho. Ilícito, contrario a derecho. Como cuando decimos es ilegal, o sea, que no está ajustado a la ley, no está ajustado al derecho. Son los términos que debemos de comprender respecto de estas figuras que les estoy mencionando. Bueno, la nulidad. Ya habíamos visto cuando tocamos el tema hace un momentito de los juicios de nulidad, el ejemplo de la nulidad en la escritura. La nulidad se define como la existencia imperfecta de los actos jurídicos por padecer de alguno de los vicios en su formación. Un acto jurídico se realiza, nace a la vida jurídica,
pero ya si cumple o no con los requisitos, eso se ve ya una vez nacido el acto y se puede combatir en caso de que existiera algún tipo de nulidad, porque la nulidad la tiene que declarar un juez, como lo dije, ya sea nulidad absoluta o nulidad relativa. Cabe recordar que igualmente es menester referirnos a la diferencia que existe entre lo que es la nulidad y lo que es la inexistencia de la. Este último se refiere, o sea, lo que es la inexistencia, a la ausencia de elementos requeridos para la formación del acto jurídico y por consiguiente se le va a considerar inexistente. Si no hay los requisitos esenciales o de existencia o los de validez, lógicamente un acto jurídico pues, tiene que considerar inexistente, no se da porque no se cumplieron los requisitos. En el caso de la nulidad, pues aparentemente se dan los requisitos, pero, por ejemplo, un vicio en la voluntad, una persona que va y se ve un contrato forzadamente o lo engañaron, el engaño se va a dar después de que se realice el acto jurídico, pero lo puede anular. Es lo que les decía que es la anulabilidad. Se puede anular ese acto jurídico a través del juicio. Bueno, la nulidad es la corrupción de dichos elementos, como les decía. O sea, en existencia es porque no hay los elementos para que se dé el acto jurídico. Y la nulidad es de que sí se dan, pero de una manera corrupta. Están viciados. Por eso se solicita que se declare la nulidad en un juicio, la declare un juez en una sentencia. En nuestra legislación no se menciona nada sobre la inexistencia del acto. En cambio, sí se refiere a lo que es la nulidad absoluta para los casos de ausencia de condiciones o requisitos o elementos esenciales. Esto es muy importante. Entonces, vean la diferencia. Inexistencia, que no hay. O sea, no hay los requisitos. Y nulidad sí los hay, pero de manera corrupta, están corrompidos. No puede ser, en el caso de la voluntad, que haya terror, dolor, violencia. La realidad de la validez faculta al acto jurídico no solo de existencia perfecta, sino que va a producir los efectos jurídicos para los cuales estaba concebido. Por ende, el nacimiento del acto jurídico, cumpliendo con sus requisitos de validez, va a darle eficacia dentro del mundo del derecho, a sí mismo como a los resultados que va a producir. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que son los elementos de validez del acto jurídico. Tenemos, por ejemplo, los elementos de validez, que es lo que nos estamos enfocando en esta clase. Primero, que el acto tenga un fin, un motivo, un objeto, una condición, que sean lícitas, todo apegado a derecho. Llamamos a este elemento de validez licitud del acto jurídico. Número 2, que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales o de alguna manera. Este elemento se llama formalidad. Este elemento de la formalidad, por ejemplo, una compraventa de un predio, se tiene que exteriorizar a través de un contrato en una escritura pública. No, sí se existen los contratos privados que no son notariales, pero la formalidad es de que esté en escritura pública una compraventa. Número 3, hablando siempre de lo que es la voluntad, que ésta se exprese sin vicio alguno, el dolo o la luz. Es decir, que es una voluntad, como mencionamos hace un momento, libre, definida y además cierta. Se llama este elemento ausencia de vicios en la voluntad o bien voluntad sin vicios. Así se llama este elemento. También ya lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, otro elemento también
que la voluntad se otorgue por persona capaz. Se denomina a esta condición capacidad de las partes. Acuérdense que la capacidad, cuando hablamos de una persona es incapaz, no solo es referirnos a una persona que tiene algún problema mental, a un desorden mental o que no comprende la dimensión de la realización de sus actos, sino también, por ejemplo, un menor de edad se considera incapaz para que pueden celebrar una operación de este tipo. Incluso si un menor quiere vender, hay que hacer un trámite ante el juzgado para que el menor pueda vender, tiene que haber una autorización judicial. El menor no puede solo vender o comparecer con su papá y vender, sobre todo si el predio está a nombre de él. Se requiere hacer un trámite ante el juzgado, que es para que el juez otorgue la autorización para que el menor pueda vender. Otro de los elementos de validez, que el objeto sea susceptible en el ordenamiento jurídico, es decir, que sea legítimo. A este elemento se le llama licitud del objeto u objeto lícito. Repito, que el objeto sea susceptible en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, no se va a dar una compraventa de alguna sustancia tóxica y que se quiera hacer de manera formal, no, porque el objeto, vamos a decir, mediato, que es la cosa, es ilícita y no puede operar. En el objeto son dos, hay objeto inmediato y objeto mediato. El objeto inmediato son las obligaciones que se van a cumplir, que son obligaciones en el caso de dar el contrato de compraventa, deben de ser lícitas. Y el objeto inmediato, pues es la cosa, el objeto debe ser lícito, tanto el vendedor que lo va a entregar como el dinero, que es también el objeto del comprador que se va a pagar. Ciertos autores mencionan solo 4 elementos, ya sea la licitud del acto, la formalidad, la voluntad, la capacidad, pero omiten lo que es la licitud del objeto, ya que lo incluyen dentro de la licitud del acto, o sea, dentro del primer elemento que acabamos de mencionar, como lo enumera el profesor, un jurista Sousa Lennox, que omite la licitud del acto por la del objeto. O sea, piensa que porque ya se menciona que cuando hablan de la licitud del acto, es que ahí ya viene inmensa o contenida la licitud del objeto. Eso es otra cosa completamente. Nuestro Código Civil no hace mención explícita de dichos elementos para la validez del acto jurídico, pero sí menciona los de un caso específico del acto jurídico, que es precisamente el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades. Cuando hablamos de voluntad, nos estamos refiriendo precisamente a este elemento. Incluso no se pierda de vista que la voluntad es un elemento también esencial o de existencia del acto jurídico. Ya de validez es que no tenga vicios, pero si el elemento esencial está viciado, estamos hablando de una nulidad absoluta. Pues a mí no me pueden obligar a celebrar un contrato. Aquí en Quintana Roo hubo también denuncias en su momento, hace unos años, de que a una persona la obligaban a vender su propiedad, daban la instrucción, vas a ir con tal notario, vas a preguntar, vas a firmar escritura y se acabó. Entonces te preparaban todo el día, tú llegabas, firmabas porque estabas bajo un temor, o sea, bajo violencia moral, de que si no firmabas te podía afectar a ti o a tu familia, eh, y eso también se ha dado y firmaba y así te quitaba tu propiedad a través del mundo. No quieres vender porque obligaban a vender, tu voluntad está establecida. Tú no quieres, pero de entrada estamos hablando de una nulidad absoluta. Bueno, en el libro cuarto, título segundo, capítulo segundo del Código Civil, menciona
el artículo 1112, los requisitos esenciales para la validez de los contratos y resumen en tres, que es el consentimiento de los contratantes, el objeto que sea cierto en materia del contrato, pero no vas a querer vender el Coloso de Rodas, porque eso tampoco ya no existe, una de las 7 maravillas antiguas del mundo, el Coloso de Rodas. Incluso de ahí tomaron el modelito para hacer el Estatua de la Libertad, que está en Estados Unidos, en América. Y el tercero es que la causa de la obligación que se establezca. Bueno, cabe señalar que en el libro cuarto menciona dichos elementos para la validez, pero el artículo de entender que estos son los esenciales para su existencia, que es un fenómeno diferente de la validez. Una cosa es que existe el acto y otra cosa que sea válido. Son los conceptos, se llaman requisitos de existencia y los otros son requisitos de validez, para la validez de la La licitud en el acto jurídico. El primer elemento, vamos a enfocarnos al tema de otro, precisamente el acto jurídico. Tiene que haber licitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto. Es decir, los actos necesitan ser lícitos en todas sus manifestaciones para que el derecho los ampare y les dé consecuencias jurídicas. El acto lícito se define dentro de una serie de preceptos. Primero, que esté ajustado a la norma moral de una sociedad y de una época. Número dos, que no esté prohibido por la ley. Ahí es lo esencial, porque estamos hablando de licitud. Número tres, que el derecho positivo lo regule o lo nomine. Derecho positivo, conjunto de normas jurídicas que están vigentes en una época determinada. Si hablamos, por ejemplo, de nuestra Constitución actual, es derecho positivo. Son toda la maquinaria jurídica que está vigente en este momento. Eso es derecho positivo. Han existido una controversia con que si el derecho que ya se derogó o se abrogó, que si es positivo. Algunos autores dicen, no, no es positivo, lo positivo nada más es lo que está vigente. Bueno, habría que hacer una separación de lo que es derecho positivo y derecho vigente, porque hay normas que si bien ya las quitaron, ya las abrogaron, ya las derogaron, sin embargo, en la cuestión de la figura de la retroactividad, sobre todo, puede ser que la retroactividad en la Constitución está permitida cuando no se afecte a la persona. Pero si la retroactividad afecta a la persona, no se le puede afectar. Estamos hablando de la retroactividad de las normas. ¿A qué me refiero? Si una persona comete X delito y normalmente la penalidad dice cuando máximo 6 años, la persona no la han detenido. Modifican el delito y le suben la penalidad a 10 años. Y detienen a la persona, la van a juzgar, pero le quieren aplicar el Código Penal actual que dice que el delito que cometió son 10 años. Entonces, ahí sí podría solicitar que se le aplique retroactivamente la norma que estuvo vigente en el momento que cometió el delito y sobre todo porque le beneficia, la penalidad es menos. Pero si la norma antigua le afectara, no se la pueden aplicar. No es que tú en esa época cometiste, o es que la penalidad o el delito le hayan bajado la penalidad por X circunstancia, pues no puede aplicarse retroactivamente una norma en perjuicio de alguien. Y eso es a nivel constitucional. Solo en beneficio sí, pero no en perjuicio. Bueno, y les decía, por eso es derecho positivo y bueno, el derecho positivo es el derecho vigente, pero no todo derecho vigente es positivo en el caso por el asunto de la retroactividad de las normas. Y bueno, y para algunos debe de ser justo y además equitativo. Bueno, otra característica general y común a todos los actos jurídicos lícitos es la conformidad de los efectos jurídicos del acto a la conciencia que ordinariamente lo acompaña y a la voluntad
que normalmente lo determina. Esto es muy importante para que pueda ser considerado lícito un acto público. Y continuando con la licitud del acto jurídico, se ha definido la ilicitud, lo contrario a lícito, la ilicitud en el acto, diciendo que ésta existe cuando el acto va en contra del derecho positivo o bien de las buenas costumbres. Cuando ustedes escuchen por ahí la palabra consuetudinario, están hablando de la costumbre. Consuetudinario es la costumbre. Pero aquí nos estamos refiriendo a la ilicitud cuando va en contra del derecho o de las buenas costumbres. Acuérdense también de la división de las normas jurídicas, religiosas, sociales y morales. Cuando hablamos de buenas costumbres, estamos hablando de las normas morales. También comprendería las normas sociales, porque cuando uno va en contra de una regla establecida por la sociedad, ¿cuál es la sanción que te impone la sociedad? Es el rechazo. Es triste como pasa en el caso cuando una persona la tienen por X delito, todavía ni lo han juzgado. Aquí opera el principio de presunción de inocencia, pero tal parece que para la sociedad no. La sociedad te juzga antes que juez. La sociedad ya te dice, no, pues esta persona, si desgraciadamente estás caminando en la calle y te pega una bala, y pues una bala perdida, y enseguida la sociedad ya te empieza a juzgar de qué hacía por ahí, a lo mejor está metido también en esa circunstancia. O sea, cruelmente la sociedad te juzga antes de la autoridad. Y pues con el nuevo principio que hay en el nuevo sistema de justicia penal, en acusatorio legal, el principio de presunción de inocencia es básico. Por eso ven ustedes que hasta en los periódicos, cuando van a alguien, no le ponen ya su nombre, le ponen las iniciales y le tapan nada más sus ojos con alguna fotografía. No estás viendo toda la cara. Eso está prohibido porque no debes de exponer a la persona, porque qué tal si la persona resulta inocente y ya le exhibiste a la sociedad como que realmente cometió ilícito. La sociedad ya juzga, eso es indebido. Por eso no hay que adelantarnos y formar juicios antes de. Bueno, seguimos con la ilicitud. En el acto jurídico ilícito, el autor del acto debe proponerse un objeto o fin contrarios a las leyes del orden público. O sea, lo ilícito ya va inmerso, si se dan cuenta ustedes, un dolo, porque precisamente estás consciente de la ilicitud y así lo quieres llevar a cabo. Es parecido al delito. El delito, el dolo en el delito, pues tú sabes que si quieres privar de la vida a alguien, pues lo puedes obtener si tú consigues un arma o algo para privarlo, el medio para poder lograr tu objetivo. Y el acto jurídico, hablando de materia civil, pues tú también tienes la intención de obtener algo pues a través de un acto ilícito, una conducta, podríamos mencionar, ilícita. De la ilicitud del acto va a producir la nulidad, ya sea absoluta o bien ya sea la. En nuestro Código Civil se mantiene omiso acerca de la licitud o la ilicitud en el acto jurídico. En cambio, sí nos menciona los otros supuestos para invalidar los demás requisitos, como es el caso del consentimiento y el objeto. Se puede señalar que en el artículo 996 que revoca los actos fraudulentos del deudor como medidas a tomar en los ilícitos. En nuestro Código Penal y Comercial mencionan en general los actos ilícitos como es el robo, el hurto, la estafa, el fraude, pero realmente en nuestro Código actual, el penal, en Quintana Roo, tenemos lo que es el robo, el fraude, los delitos patrimoniales, y la mayoría de ellos son por querella, no es por denuncia. Es querella, es para hacer una denuncia, solo que la tiene que presentar directamente el afectado, si no, no procede. ¿Y cómo vamos a saber si es que ella? El mismo código lo dice. En cada apartado de los delitos, artículo dice que los delitos se perseguirán por querella. Aquí tiene que ir el afectado. Por ejemplo, que chocan tu vehículo,
pues, hay delito de daños, es querella, tiene que ir el propietario. Jóvenes, el tiempo del primer video se está acabando, queda menos de 1 minuto. Una vez que se corte, ya sale la mecánica, al minutito nos estamos volviendo a conectar para continuar nuestra clase y dejar que el video, la grabación se convierta en video para que la tengan ustedes a disposición en plataforma el día de hoy. Y continuamos, ya está su actividad, su personal de esta segunda semana en plataforma, junto con su síntesis semanal. Gracias. Regresamos.